Estamos con Pica Guay, gran músico, tecladista, compositor, intérprete, ahora con su propio negocio. La vez pasada lo vimos en Arequipa con Rosita Espinar. ¿Qué tal, maestro? Un saludo para Full Ritmo. Mira, para mí es un orgullo trabajar con grandes amigos de la vida. Y saludo cordial para toda la gente linda que me quiere. Full Ritmo. Lo más importante de Perú es amarse y quererse, porque Maestro, yo quiero ponerte en aprietos ahorita. Yo me enteré por tercera persona que hubo un accidente, los músicos de Rosita casi se matan. Esta es una primicia, Checherita. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, esto pasó en consecuencia de la Rosita, ¿no? A veces el mal manejo no, sino que a veces hay cosas que a veces uno puede imponer, pero... Y eso le sucede a todos los músicos, claro, lógico, no hay problema. ¿No? Pero si Pica Guay renunció a la agrupación de la Rosita Espinar es porque... por cosas X, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero quiero agradecer a la Rosita y agradecer a todo el Perú por darme la oportunidad también de escuchar, de estar con ella y seguir adelante con esta música. No, yo sé por qué te has ido, porque ya tienes tu propio negocio, ¿ves? Todos los teclados bueno, que están valorizados, cada teclado está a $1000, me parece. Bueno, Juliancito Peña, con todo el respeto que tú te mereces, para mí es una grata satisfacción nuevamente verte después de 500 años atrás. No, la gente cree que soy viejo, maestro, no te pases. ¿Qué tal? Escuché un tema, unos teclados, unos arreglos que son tuyos. Bueno, también hemos hecho arreglos musicales en la Rosita, también las ideas que pone Pica Guay como siempre como compositor y melodioso de las vivencias culturales de la vida folclórica, ¿no? ¿Cómo aprendiste a tocar teclado? Porque tocar teclado es lo más difícil, ¿no? Bueno, cualquiera así nomás no toca, ¿no? Tocar teclado es por mi padre, ¿no? Que yo lo tengo en la herencia de mi padre después de estudiar acá en Lima. Llegué como cualquier persona provinciano, pero bueno, como mi papá es una persona de culto, de derecho, lo que es folclórico, bueno, me metió a este campo, ¿no? Porque al final a mí me gusta el rock. Ah, mira, porque en el folclore antiguamente no había mucho teclado, ¿no? Y ahora, incluso a la gente que toca arpa, he visto que están incorporando el teclado, Anita Santibáñez, Sendo Morales. Bueno, el teclado es un instrumento muy sofisticado y tiene muchos sonidos, ¿no? Como para... ¿Cuántos sonidos? ¿Más de 1000 sonidos, por ejemplo? Los sonidos uno mismo se hace, pero con los teclados son sintetizadores, ¿no? Y para mí es grata satisfacción aprender ese mundo de lo que es música. Pero bueno, hay que aprender a decir cosas que no decir malas, ¿no? El que quiere aprender lo que es música, que venga pues, ¿no? Enrique Montes, estamos en el puesto 151. Cerca a la Plaza 2 de Mayo, Lima, Perú. Estamos en la Plaza 2 de Mayo. Claro. Y aprende lo que es la vida, lo que es el realismo del sintetizador. Te felicito, Pica Guay, y yo pienso, es mi opinión por si acaso, ya he visto hace poco a Rosita Espinar, me da pena que ya no es como antes, ¿no? Y yo pienso que el artista, cuanto más famoso, debe pagar más a sus músicos, debe cuidar a sus músicos, porque no solamente es el artista, sino es el marco musical, es el animador, es el tecladista, los bailarines, es todo un equipo, no solamente es una sola artista. Bueno, para mí es un gran honor también trabajar con ella, bueno, ¿no? Que aprovechen este momento, ¿no? Saludar a las personas más humildes, a todos los compañeros músicos que son como yo, humildes, la humildad siempre camina a todo lugar, y hay que dar la oportunidad también pues, a las personas, ¿no? Yo no soy envidioso en eso, sino que si la Rosita tuvo cualquier percance, pero ya bueno, hay que olvidarse de eso y seguir adelante. Bueno, a yo le encuentro acá en Lima y saludo a todo el Perú y que me y a todo el mundo, porque esta página la ve todo el mundo. Gracias, compadrito. Chévere, que sean los éxitos.